así. O sea, se quieren lavar las manos. Cuando se estudia el derecho penal, mi querido Jairo, una de las cuestiones que hay que analizar no solamente es el interés o el beneficio del autor de la acción directa, sino de quienes se benefician del cometimiento de un delito. Ejemplo, una persona que quiere deshacerse de su cónyuge y hace alguna trafacía para, qué sé yo, le hace algún daño en los frenos del carro para ver si por ahí se manda al precipicio y para eso le colabora fulano de tal y etc. cosas. O sea, ¿quién es el gran beneficiario de esto? ¿Quién se benefició con el archivo del caso León de Troya? Dejen de ser sinvergüenzas. ¿Quién se benefició? El presidente Lazo y su combo, porque ellos se beneficiaron con el tema para poder seguir durante más o menos casi un año, 2 años más, seguir disfrutando de las delicias del manejo de los dineros públicos. Entonces, pero además, es un caso de narcotráfico. Y aquí viene un tema que a mí me llama la atención, porque hay un mutis total del tema del embajador Michael Fitzpatrick. ¿Qué es lo que ha dicho la embajada sobre este tema? La embajada tiene que hacer un pronunciamiento, y más que la embajada, el gobierno de Estados Unidos debería retirarlo al embajador Michael Fitzpatrick, porque es una vergüenza que un embajador se haya dejado utilizar por dos generales de la policía que lo convencieron de que había una presunta trama de corrupción de otros, cuando los que estaban haciendo corrupción eran ellos y estaban tapando casos de narcotráfico. Y el embajador les creyó a pie juntillas y salió a armar el relajo. Entonces, es un tema que deben pedir explicación, no al embajador, porque él se va a guardar las cartas que le lleguen, pero sí al Departamento de Estado, que deben hacerle llegar la Asamblea Nacional una copia de ese informe al Departamento de Estado, diciendo, señor, esto es lo que tapa el embajador de Estados Unidos aquí en el Ecuador. Esto es lo que ha tapado. Y él debe responder ante su gobierno por este tipo de actitudes, porque él contribuyó a ofender y a dañar la honra de generales que no tuvieron nada que ver con el tema cuando comenzó a hablar de los narcogenerales, cuando los que verdaderamente estaban haciendo este tipo de actividades para tapar todo lo que había en casos de narcotráfico eran los que le fueron a chismear lo que no existió. Pero mire otra cosa, el dictamen número 001-17-DJCC de la Corte Constitucional cuando dio el dictamen de admisibilidad para el juicio a Jorge Glass, dijo esto: es claro, se refería al juicio político, que este tipo de procesos busca determinar responsabilidades políticas y no penales. De ahí que se establezca claramente en el artículo transcrito que para su inicio, comillas, no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Y el ministro de Gobierno, que cree que somos giles, que él incluso participó en el juicio político a Glass y que abonó criterios precisamente en ese sentido. Entonces dice, miren, pero en el caso de Glass habían delitos que estaban ya investigados por la Fiscalía. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Que no será necesario el enjuiciamiento penal previo. O sea, que se hace el que no lee. Yo sé que el ministro de Gobierno, como abogado que es, debe conocer de este tipo de cosas, pero no le mientan al país, no queden tan mal. Uno tiene que trabajar a veces en la institución pública, pero no a costa de quedar en ridículos, no a costa de pretender cambiar las cosas diametralmente a 180 grados, como lo están, como por eso incluso este dictamen de la Corte Constitucional dice, cuando la Constitución se refiere a delitos en el artículo 129, no se infiere de ello que los asambleístas se conviertan súbitamente en fiscales o jueces penales con capacidad de enviar a una persona a la cárcel. Se trata de determinar el cometimiento de delitos políticos, hechos cuya antijuridicidad radica en el incumplimiento por parte del funcionario en cuestión de sus deberes básicos y cuya consecuencia más evidente es el cese del encargo público. O sea, más claro no canta un gallo. ¿Qué se hacen los idiotas ante el país? ¿Qué se hacen los idiotas en el país ante un caso tan feo, tan apestoso como es este caso? Y se siguen quedando a ver cómo pescan y a ver cómo por ahí logran ganarse algún adepto o alguien que les pueda ayudar. Entonces, el tema es muy claro. O sea, en el tema, si alguien quiere perderse en el tema, ¿qué es lo que hizo el 14 de febrero del 2023 Lazo en cadena nacional?
no existe ninguna red o trama de corrupción. Y se le fueron cayendo el secretario de la administración, se le fue cayendo Hernán Luque Lecaro, se le fue cayendo el gerente de la CNEL, el gerente de la CELEC, se le cayó el gerente de Petroecuador, se le acaban de caer 2 generales de la policía y así una cantidad de gente. Y no había ninguna trama de corrupción. Y entonces, ¿dónde está la credibilidad de Lazo? O sea, él realmente yo no sé por qué se queda. Él debería salir, o sea, salir, no con honor, porque el honor es otra cosa, pero salir porque cada día que pasa va a seguir más embarrado y al final va a terminar diciendo, vean, no hay más forma de defenderme de todo lo que ha pasado. Cuando Henry Cucalón lo quiso y fue parte del juiciamiento político a Jorge Glass, dijo que ni el CAL, o sea, el Consejo de Administración Legislativa, ni la Corte Constitucional deben entorpecer el enjuiciamiento. Te creemos, Henry Cucalón. Entonces déjate de joder con tus pavadas que hablas en los medios. Que la Corte Constitucional no tiene competencia, que tiene que arreglar la inadmisibilidad. ¿Cómo así? Porque ahora es el ministro de gobierno de este gobierno. Y crees que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que tú dices. Estás loco. Entonces, todo esto complica el famoso caso del presidente de la República y de su combo, porque hay mucha gente que sale mal parada en este tema y que van a terminar en las embajadas o van a terminar saliendo del país, porque saben que aquí no tienen ningún tipo de posibilidad de defenderse con la verdad. Con las mentiras, entre ellos se pueden contar mentiras, pero la verdad es otra cosa. Sería Hernán Luque Lecaro el funcionario público que más visitaba el despacho presidencial, doctor. Eso es obvio, pues, o sea, era el delegado de él para controlar entre comillas a las empresas públicas e impartir las disposiciones que le daba el jefe. Era obvio, y van a llegar a lo mismo, o sea, el presidente se va a quedar allí hasta salir prácticamente ya deshuesado de la presidencia de la República. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es agua de mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con Esencia Marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a agua de mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.